Bueno, entonces vamos a arrancar con la parte 2 de este video. Que nosotros ya habíamos estado trabajando, para eso habíamos creado desde cero, por un lado lo que es el servidor Node, y por otro lado habíamos generado también algunas tablas. Para eso, bueno, habíamos usado nuestros contenedores, donde tenemos MySQL corriendo y donde tenemos PHP para gestionar nuestra base de datos. Y también a través de PHP habíamos creado nuestras tablas: alumnos, materias, matrículas, profesores y tareas. De estas tablas solamente profesores tienen datos porque nosotros, una vez que iniciamos nuestro proyecto de Node, habíamos creado solamente una ruta y un controlador para crear profesores o para obtenerlos. Entonces nosotros teníamos, bueno, por un lado habíamos creado una estructura de carpetas eh, adentro de SRC, donde teníamos nuestra configuración para la conexión a la base de datos, donde teníamos nuestros controladores, que en este caso solamente el controlador del profesor, y donde teníamos nuestro archivo DB, donde llamábamos a nuestro archivo .m, donde teníamos guardar nuestras variables de entorno y demás. Si quieren ver cómo hicimos esto en detalle, pueden ver el video anterior y ahí se pueden referenciar, ¿sí? Entonces, acá ya tengo mi servidor corriendo. Lo que vamos a hacer es, antes que nada, probarlo. Decimos node.indexjs. Recuerden que indexjs es nuestro archivo bootstrap, es decir, el que arranca nuestra aplicación. Y ahí tenemos, bueno, solamente nuestras rutas de profesores. Que recuerden que nosotros habíamos creado una carpeta de rutas y habíamos creado un archivo profesores.js donde creamos la ruta get, la ruta post y la ruta get by ID, o sea, obtener el profesor por el ID, ¿sí? Nosotros habíamos hecho todo eso en el video anterior, ¿sí? O sea, volviendo a index, lo único que hacemos acá es importar nuestras rutas, que a su vez nuestras rutas, o sea, nuestro archivo de rutas, importa nuestros controladores. O sea, acá nosotros vemos que estamos llamando a nuestro archivo de controladores y que estamos usando sus métodos getAll, o sea, obtener todos los profesores, obtener profesor por ID y crear un nuevo profesor. Nos había quedado pendiente hacer un put y un delete, o sea, modificar nuestro profesor y eliminar nuestro profesor. Vamos a crear esa lógica ahora y ya vamos a crear esas rutas, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos la función asíncrona. Recuerden que nosotros cuando hacemos una consulta a la base de datos, no es una consulta que es instantánea. O sea, nuestra base de datos puede estar en un servidor corriendo y puede haber una demora, aunque sea de milisegundos, en el tiempo que nuestra base de datos tarda tanto en procesar nuestra consulta como en devolvernos un resultado. Entonces, como es algo que demora, lo tenemos que crear de manera asíncrona, es decir, no funciona directamente. Recuerden y siempre tengan presente que JavaScript se ejecuta en un solo hilo. ¿Esto qué quiere decir? Que va ejecutando sentencia tras sentencia, o sea, renglón por renglón. Y que si nosotros tenemos una función que requiere esperar, tenemos que aclararlo con esta palabra que se llama async, diciendo que nuestra función es asincrónica, y con la palabra await, es decir, diciendo que espere hasta que esto termine para seguir ejecutando. Entonces, nos había quedado pendiente acá, habíamos hecho una especie de to-do, actualizar un profesor. Para eso vamos a crear un método. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para perder el menos tiempo posible, en el cual nosotros vamos a actualizar nuestro profesor. Entonces, para eso tenemos que hacer una función que es un poquito más larga que las anteriores. Tenemos que decir de la misma manera que esto va a ser una función asíncrona, que se llama updateProfessor, donde pasaremos los parámetros rec y res. Recuerden que esto viene de express, y abrimos corchetes. Recuerden que siempre que yo digo que una función es asíncrona, quiere decir que va a devolver una promesa de JavaScript. Así que nosotros tenemos que trabajar con esa premisa. Entonces, lo primero que vamos a necesitar va a ser el ID del profesor. O sea, para que nosotros vamos a actualizar, tenemos que tener presente que tenemos que saber qué profesor actualizar, y para ello lo vamos a identificar por un ID, ¿sí? Entonces vamos a decir que del objeto recParams necesitamos aquel que se llame ID. O sea, el objeto params de rec
nos va a traer qué tipo de atributos, qué tipo de data se mandó en el URL de nuestra solicitud. De esa manera podemos, lo voy a poner acá, capturar el ID que nos pasan en la URL. ¿Sí? Bien, después lo más probable es que nosotros debiéramos hacer un cambio. O sea, si lo estamos actualizando es por algo. O sea, vamos a actualizar alguno de los campos que ya tiene creado nuestro profesor. Recordemos que la tabla de los profesores, si nosotros la examinamos, tiene ID, nombre e email. Entonces, algunos de esos datos van a ser los que se van a actualizar. Por ello, lo que tenemos que hacer es decir, const, de vuelta vamos a hacer una desestructuración del objeto y vamos a obtener el nombre y el email. ¿De dónde? De nuestro body. O sea, lo más probable es que la persona que está intentando actualizar nuestro profesor nos mande estos datos en el body. Entonces vamos a decir rec.body. Body, de la misma manera que params, es un objeto y por tanto nosotros podemos desestructurar sus claves valor. Entonces lo que vamos a decir acá es que rec obtenemos los datos que se nos envía en el cuerpo de la solicitud. Bien, listo. Con esos datos lo que podemos hacer para manejar los errores es decir que if, si el nombre no existe, es decir, signo de exclamación nombre y email no existen, no podemos hacer ningún cambio. O sea, con esto estamos forzando al usuario, aunque una de las dos cosas cambie, que siempre nos mande ambos atributos en el cuerpo de la solicitud. Entonces, acá decimos que si eso no llega, vamos a retornar un res status 400, es decir, hubo un problema. Y eso lo vamos a transformar en JSON para poder trabajar en ese lenguaje y poder dar una respuesta en la cual el mensaje va a ser que al menos uno de los campos es incorrecto. Bien, listo. Punto y coma, que acá me lo comí, lo voy a poner. Recuerden siempre terminar su sentencia. Esto más que nada para que la persona que está trabajando con su código pueda entender lo que están haciendo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si no se activa esta condición? Es decir, tenemos el nombre y tenemos el email. Bueno, lo que podemos decir es para tomar más datos, vamos a crear un query SQL, es decir, algo como esto, en el cual decimos que haga un update en los profesores y que setee. Ahora vamos a completar el query con vamos a crear una variable de tipo constante params, que va a ser igual a 0, o sea un array vacío, y vamos a decir que if nombre, si existe nombre, o sea si el nombre viene en el cuerpo de la solicitud, y si nosotros pudimos desestructurar ese objeto y existe, o sea que no entró en esta condición, y a su vez esto lo vamos a, para que quede mejor, englobar. No, vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a llamar a query más, o sea le vamos a agregar texto a lo que ya tenemos texto escrito, y ahí vamos a pasar nombre más igual, más igual, o sea lo que ya existe le vamos a agregar nombre igual a signo de pregunta. Signo de pregunta va a ser luego, ahora van a ver, acá vamos a tener que pasar el nuevo dato, o sea lo que nos están pasando en el cuerpo del mensaje. Y esto lo vamos a empujar dentro de nuestro array vacío que se llama params. O sea, vamos a hacer un push
Recuerden que push es una función nativa de listas de JavaScript. Y ahí vamos a pasar nombre. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, nuestro query, que recuerden que es una variable que nosotros podemos cambiar, ya no va a ser esto, que recuerden, y esto no es un dato menor, tienen que dejar ese espacio ahí, porque luego cuando ustedes le agreguen el nombre, recuerden que esto no tiene espacio, con lo cual, si no le pasan este espacio acá, se les va a pegar. Entonces, la idea es que eso no pase, por eso recuerden dejarlo. Pero bueno, nuestro query hasta acá era update professor set, nada más, espacio. Y ahora, si existe un nombre, no solamente va a ser esto, sino que también va a ser, para que quede claro, algo como esto. Algo como esto. Así se vería nuestro query ahora que nosotros lo cambiamos. O sea, esta variable que antes la habíamos declarado de esta manera, ahora dejó de ser así y ahora es como esto. ¿Sí? Es importante que entiendan eso para entender lo que va a pasar ahora. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que if email, o sea, el otro campo que nosotros podemos editar, existe, y también if nombre existe, nuestro query, que antes era como esto, ahora va a pasar a ser voy a hacer un cambio para que sea más claro. Entonces, if nombre, o sea, si existe nombre, estoy dentro de la condición email, recuerden, ¿eh? If nombre, query, va a pasar a ser, o sea, va a tener un espacio, ¿sí? Entonces, va a tener una coma y un espacio. De esa manera, nuestro query ahora luciría algo como esto. Coma, espacio. ¿Sí? Entonces nuestro query que había empezado así, luego se transformó en esto y ahora se está transformando en esto. ¿Por qué hacemos esto? Ahora lo van a ver. Porque nuevamente volvemos a trabajar en query y decimos que a esto le vamos a agregar email igual a signo de preguntas. Bien, cerramos nuestra sentencia ahí. Acá también olvidé hacerlo y acá también olvidé hacerlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pasarlo adentro de nuestros params. Se va a decir params push email. Entonces ya en nuestro params, en nuestra lista params, que antes estaba vacía, ahora no solamente tiene nombre, sino que también tiene el email. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Ahora lo vamos a ver. Porque luego cuando yo hago tomo de vuelta el query y le agrego, importante que dejen un espacio acá, where, o sea, donde id es igual a signo de pregunta. O sea, ahora, acá me faltó hacer esto para que entiendan cómo va nuestro query. Recuerden que ahí teníamos un espacio, email igual signo de preguntas. ¿Sí? Así va nuestro query. Entonces ahora nosotros vamos a poner un espacio, o sea, vamos a seguir trabajando y editando nuestro query y vamos a decir que nuestro query ya no es eso, sino que es igual a esto. O sea, fue mutando nuestro query a medida que avanzábamos en nuestro código. Acá es importante que quede de esa manera. Y ese va a ser nuestra consulta
SQL. O sea, si ustedes hacen esta consulta SQL y pasan en vez de los signos de pregunta a los atributos que quieren, ya estarían cambiando, o sea, actualizando su tabla profesor. Entonces hacemos params .push y acá ¿qué pasamos? El ID es lo único que nos falta. Entonces ahí pasamos el ID. Ahora estamos listos para hacer nuestra consulta. Esto le decía que esta consulta es un poquito más larga que las otras, porque bueno, nos estamos asegurando que el nombre exista y luego vamos construyendo nuestro query a medida que avanzamos en algunas condiciones. Y luego lo que tenemos que hacer es el try. Entonces el const result, que recuerden que lo ponemos dentro del cochete porque va a ser una array, va a ser igual a await pool, o sea, llamamos a nuestro pool de conexiones, query, le pasamos nuestro query, o sea, esto va a ser lo que va a pasar, y ¿qué más? Le pasamos los parámetros, o sea, si les pasamos un array, ¿sí? Entonces, esto debería devolvernos un resultado que lo vamos a pasar por una condición if result, o sea, el resultado affected rows, o sea, qué líneas quedaron afectadas, es igual a 0, o sea que ninguna se actualizó. Quiere decir que tenemos un error porque nosotros estamos tratando de hacer una actualización, o sea, affected row debería ser diferente a 0. Entonces decimos return res status 400 JSON, recuerden eso. Abrimos paréntesis y llaves y decimos que nuestro mensaje va a ser profesor no encontrado, no se hicieron modificaciones. Bien, ahora si sí hay modificaciones, o sea, si no entramos en esa condición, o sea, podemos decir res.json, abrimos paréntesis y llaves, perdón, me olvidé poner punto y coma, y acá sí vamos a pasar un mensaje profesor actualizado correctamente. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un error? Lo cual puede ser. Decimos if error code es igual a, este es un error que nos puede largar nuestra base de datos, como que existe una entrada duplicada. ¿Qué vamos a hacer si tenemos este problema? Quiere decir que el email ya está registrado con otro profesor. Y vamos a largar un error. En caso de que no sea, de todas maneras sabemos que tenemos un error, así que vamos a largar un console error, donde vamos a decir error al actualizar el profesor. Y pasamos el error. Bien. Cerramos con punto y coma. Y a su vez largamos un res status 500. .json. Diciendo que, recuerden que el 500 siempre nos indica un error del servidor, o sea, es decir, error interno del servidor. Bien. Ya tenemos nuestra consulta terminada. Con esto nosotros deberíamos poder actualizar a un profesor, ¿sí? Entonces, tengo justo una traba, no sé qué me está pasando. Bien. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta, bueno, eliminar profesor. Entonces, acá sabemos
Un cachito más abajo. Esto no se llamaba así, sino que se llamaba... No sé por qué se me trabó, Se llama Update Professor. Creo que me faltó acá. A ver. Qué raro. Creo que se llama así. Lo escribí mal. Pero esto deberíamos poder exportarlo. Ah, me está faltando una coma acá. Y eso impide que lo pueda exportar. Listo, ya estoy exportando mi controlador de actualizar el profesor, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta ahora? Me falta solamente eliminar profesor. Entonces lo que vamos a hacer es, de la misma manera que creamos la función para actualizar, ahora tenemos que crear la función para eliminar, que va a funcionar bastante, no parecida a la anterior, pero sí va a ser diferente a las anteriores. Nuevamente va a ser un método asíncrono, es decir, una función asíncrona. Se va a llamar delete professor, de la misma manera que los otros, rec and res. Esto va a usar, perdón, esto no va. Esto va a usar params. Va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a tener un const id que nosotros lo vamos a obtener de nuestra solicitud, de la misma manera que pasó con la función anterior. Eso lo vamos a tener del objeto params, que viene de acá. Después vamos a decir un try catch, es bastante más corto esto. Vamos a decir const result es igual a await pool de conexiones, carry, y el carry de borrar, delete from professor. No recuerdo si se llama profesor o profesores, vamos a verlo. En nuestro... acá. Se llama profesores, eso es importante. Porque si nosotros ponemos profesor solamente, no lo va a tomar. Profesores, where, o sea, donde el ID sea igual a signo de preguntas. Y tenemos que pasar, recuerden acá, el ID que obtuvimos. Entonces, acá decimos ID. Recuerden que siempre en las opciones tenemos que pasar un array. Entonces, ahí ya estamos haciendo nuestra consulta de la base de datos. Esto obviamente nos va a devolver un resultado. Que si el resultado si las líneas afectadas de nuestra tabla fueron 0, lo mismo que hicimos antes, if result affected rows igual a 0, tuvimos un error porque realmente nosotros queríamos afectar alguna de las líneas. Y si no se afectó ninguna, quiere decir que no estamos borrando ningún profesor, por tanto estamos teniendo un problema. Vamos a devolver un return res status 404. Quiere decir que no se encontró el profesor. Entonces esto lo pasamos a JSON, abrimos paréntesis, abrimos llaves, ponemos el punto y coma antes de olvidarnos y decimos que el mensaje va a ser profesor no encontrado. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si sí? O sea, si lo encontró. En ese caso podemos decir un return res status, que no me estoy acordando el número de cuál se usa cuando se borró. Lo voy a buscar rápidamente. Status for delete. Bien, según lo que estoy leyendo acá es que
un 204 podría funcionar. En realidad también un 202, pero vamos a pasar un 204. Acá me marca un error, no sé por qué. Entonces si pasamos un 202, lo mismo, no sé por qué. Creo que... A ver, un 204, ahí está. Y vamos a decir que el mensaje va a ser borrado, ok. Generalmente no se pasa un mensaje cuando se hacen eliminaciones. Nosotros lo estamos haciendo solamente para saber qué se hizo. Y bueno, ahora vamos al tema de manejo de errores. O sea, si nosotros no pudimos borrarlo por algún problema, tendríamos que capturar ese error. O sea, como lo estamos haciendo acá con este catch. Y decir console error. Abrimos llave, abrimos paréntesis, perdón. Y decimos error al eliminar profesor, coma, espacio, coma, error. Y acá cierro con llaves y revuelvo un res status 500 siendo JSON error interno del servidor. Bien, listo. Bien, voy a pausar un ratito solamente porque hay algunos chicos esperando entrar a la reunión, con lo cual voy a crear la reunión y se la voy a pasar. Lo único que voy a hacer antes de hacer eso es pasar a nuestras exportaciones nuestro put, o sea, y nuestro delete. Guardamos y pongo pausa un ratito, así creo la reunión y dejo ingresar a los chicos. Bueno, ahí quedó entonces ya nuestra reunión creada. Ahora sí empezarían a conectar los chicos. Entonces, bueno, terminando lo que estábamos haciendo, lo que hicimos fue crear entonces las funciones para la entidad profesor, tanto para actualizar como para borrar. Entonces, ¿cómo seguimos esto? Deberíamos hacer unas pruebas, saber si está funcionando. Para ello vamos a usar nuestro Thunder Client, que nosotros, bueno, como recuerdan ya teníamos algunas. Primero aseguremos que nuestro servidor esté corriendo. Antes inclusive de poder probarlo tenemos que crear nuestras rutas, recuerden. Así que antes inclusive de probarlo vamos a probar nuestras rutas. Y para ello tenemos que irnos a nuestro archivo de ruta que está dentro de la carpeta routes. Nosotros ya teníamos una ruta para hacer el post, o sea, crear un nuevo profesor. Y lo que vamos a hacer ahora es bien, a crear nuevas rutas y ahora vamos a ir viendo cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, para hacer nuestra ruta de actualizar, va a ser el método put. Vamos a actualizar nuestro profesor y acá en vez de ser post, recuerden, va a ser put, ¿sí? Entonces le ponemos put. ¿Y qué necesitamos? Recuerden que nosotros necesitamos, como vimos en nuestro controlador para hacer la función de actualizar, necesitamos tener el ID. ¿Y dónde lo vamos a obtener? Del objeto params. O sea, lo tenemos que pasar como un path params. Entonces ahí ponemos ID. O sea, de la misma manera que hicimos con el get para obtener por ID. Bueno, de la misma manera. Y acá la función no va a ser create professor, sino que va a ser update professor. Entonces ahí nos queda. Y el post, acá ya lo saco esto. Y el post, o sea, el delete, esto lo vamos a borrar, vamos a decir delete de la ruta profesores, eliminar profesor, va a funcionar casi de la misma manera. En vez de ser un post, acá va a ser un delete. Perdón, no era ahí, era acá.
Y acá tenemos que pasar un ID, porque recuerden que nuestro controlador, o sea, nuestro método delete professor, que recuerden que viene de nuestros controladores, de la misma manera que el anterior, requiere un ID. Ahí se están uniendo. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Es un minutito. Bueno, yo ya había arrancado grabando, no voy a volver para atrás. Lo que sí te voy a pasar ahí un poquito de lo que estoy haciendo. A nosotros recuerden Bueno, que en la clase pasada habíamos llegado solamente a crear un profesor. O sea, habíamos hecho el controlador para crear un profesor, pero nos habían quedado pendiente la función tanto en el controlador como en la ruta para actualizar un profesor. De la misma manera que fuimos creando las funciones dentro de nuestro controlador, yo creé función asíncrona para hacer un update del profesor, o sea, para actualizar, y creé otra función asíncrona para borrar el profesor. ¿Sí? Después, te sugiero que veas el video para ver la lógica que usamos. Es un poquito diferente a las funciones que hicimos anteriormente. Pero bueno, nada. Después lo podés ir viendo. ¿Sí? Eh, bueno, ok. Estoy grabando, así que no te preocupes. Y después voy a subir el video. Así que bueno, yo ya creé las funciones dentro de mi archivo de controller. Y lo que acabo de hacer recién, hasta cuando vos te uniste, fue crear las rutas. Recordá que nosotros habíamos creado rutas para hacer el get de todos los profesores, para hacer el get de un profesor por ID, y habíamos hecho una ruta post para crear un nuevo profesor. La habíamos probado con Thunder Client y todo esto. Entonces lo que yo hice fue agregar una ruta put, que la ruta put se usa para actualizar, y una ruta delete, que es para borrar. Y como path params, en ambos casos tengo que pasar el ID. ¿Por qué tengo que pasar el ID? Bueno, para que yo pueda actualizar un profesor, tengo que saber qué profesor actualizar. Y para ello necesito, obviamente, ubicarlo por el ID. Lo mismo para borrar, o sea, yo para poder borrar no es que voy a borrar al azar cualquier profesor, sino que más bien necesito saber qué profesor voy a borrar. Por ello, en ambos casos tengo que pasar el ID del profesor. Esto lo vamos a guardar. Te Y, iba a decir, no estoy viendo, ¿estás compartiendo pantalla? disculpa, no estoy compartiendo ahí, te comparto. Bien. Ahí veo, genial. Genial. Bueno, como te decía, entonces vuelvo para atrás porque no te estabas compartiendo. De la misma manera que nosotros en nuestro profesor controller, o sea, nuestro controlador de profesores, habíamos creado funciones para tener todos los profesores, para tener un profesor por ID, para crear un nuevo profesor, y nos había quedado pendiente la función para actualizar profesor. ¿Alguien se está sumando? Onda que lo permito. Ahí está Agustín. Habíamos creado entonces la función para crear un profesor, pero nos había quedado pendiente la función para actualizar un profesor y la función para borrar un profesor. Entonces esas dos funciones, siguiendo con el video, yo las creé y ya tendría todas mis funciones CRUD creadas. ¿Qué hago luego? Me voy al archivo profesores.js, perdón, que está dentro de la carpeta routes, o sea, mis rutas, y ahí creé dos rutas más. Nosotros teníamos creado solamente estas y ahora creé una ruta put, o sea, una ruta para actualizar en mi base de datos, y creé otra ruta para borrar en mi base de datos. O sea, ya terminé de hacer lo que tenía pendiente. Yo ya estaba exportando mi enrutador desde antes, o sea, estoy diciendo acá módulo exports router, y lo estoy importando dentro de mi archivo index.js. Cuando yo digo que cuando se haga una consulta al endpoint API profesores, me traiga todas las rutas que yo creé dentro de mi archivo de rutas. ¿Sí? Entonces me va a traer todas estas rutas. Entonces yo hago un get y paso solamente una barra sin pasar ningún ID, ya sabe que estoy haciendo un get para obtener todos los profesores. Si yo hago un get pero le paso ID, ya sé que estoy tratando de obtener un profesor por ID. Si yo hago un post, estoy creando un nuevo profesor. Si hago un put, estoy queriendo actualizar un profesor. Y si hago un delete, estoy queriendo borrar un profesor. Entonces ya tengo todas las rutas creadas. Bien. Habiendo hecho eso, lo único que nos queda para esto, yo ya lo mostré en el video, o sea, lo vengo grabando.
Como siempre, chequeé que mis dos contenedores, tanto de MySQL como el de PHP estén corriendo correctamente, uno en el puerto 80 y el otro en el puerto 3306. Y además, chequeé mi tabla profesores. De todas las que creé, es la única que tiene datos. Porque todavía no creé las rutas para alumnos, todavía no creé las rutas para materias. Así que lo que vamos a hacer ahora es tratar de entonces actualizar este dato que nosotros teníamos. De hecho, lo que vamos a hacer, para que sea más ilustrativo, es nos vamos a ir al Thunder Client, nos vamos a ir a nuestra ruta post que nosotros habíamos creado a Juan Pérez la vez pasada, y esto vamos a poner cualquier cosa. Juan, no sé, Messi, para decir algo. Ahí ponemos Messi y listo. Con eso yo ya estoy creando un nuevo profesor. Entonces, acá tengo que decir node. Alguien se está queriendo unir. Listo, permitir. Bueno, entonces yo acá estoy diciendo node index.js. O sea, estoy levantando mi servidor. Recuerden que el archivo que yo uso para levantar mi servidor es index.js. O sea, es el bootstrap de nuestra aplicación. Entonces, corriendo el comando node.indexjs, estoy levantando el servidor. El servidor está corriendo en el puerto 3001 y la conexión con la base de datos es exitosa. Bien, esto lo habíamos hecho en el video anterior, así que cualquier duda pueden volver al video anterior. Ahora yo me voy a ir al Thunder Client, que lo tengo abierto acá. Me voy a ir a la ruta post que yo tenía guardada del video pasado. Y voy a mandar esta solicitud, o sea, una solicitud post a la API profesores con estos datos. ¿Qué va a pasar? Recuerden que cuando yo hago una consulta, voy a bajar esto un cachito. Cuando yo hago una consulta a API profesores y en nuestras rutas nosotros vemos que se trata de un post, lo que va a hacer es llamar a la función createProfessor, o sea, crear un nuevo profesor, que si nos vamos a nuestro archivo controlador, nos debería crear, o sea, va a llamar a esta función que se llama createProfessor, o sea, va a crear un nuevo profesor. Bien, vamos a probarlo y vamos a mandar el send. Listo, nos llegó un mensaje, nos dice que el profesor fue creado exitosamente. Como nosotros no lo creemos porque somos escépticos, como todo programador, vamos a venir a nuestro PHPMyAdmin y vamos a venir a la tabla profesores. Acá, perdón, toqué algo sin querer. Y vamos a decir que nos muestre toda la data. Ahí nos está mostrando ya que tenemos Juan Messi, el que creamos recién. Ya está creado con la ID número 2. Entonces ahora vamos a probar las rutas que creamos recién, o sea, la ruta update y la ruta delete, para tratar de actualizar esta entrada que creamos recién y luego la vamos a borrar. Así que lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo. Nosotros ya tenemos nuestro post creado. Este archivo lo voy a copiar, lo voy a duplicar en realidad y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner put update professor. Bien, acá en vez de un post va a ser un put, o sea, put, recuerden que se usa para actualizar datos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de CRUD, este vendría a ser la U, o sea, update, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvamos a nuestro archivo. Vamos a la ruta profesores. Y nosotros cuando hacemos un put lo que tenemos que pasar es el ID. Nosotros ya sabíamos, por las respuestas que nos dio nuestro cliente, cuando hicimos el post, que el ID es el número 2. Entonces lo que tenemos que hacer en la update professor es pasar barra 2. Correcto. ¿Y qué actualización queremos hacer? Bueno, ya no queremos que se llame Juan, ahora queremos que se llame Lionel. Y su email ya no va a ser Juan Messi, sino que va a ser Lionel Messi. Bien, esto lo hice recién, así que puede fallar. Vamos a mandar esto, a ver qué nos pasa. Bien, acá dice que el profesor fue actualizado correctamente, o sea, funcionó. Nos devolvió un status 200, es decir, que todo salió bien. Y como nosotros somos escépticos, porque somos programadores, vamos a venir y vamos a actualizar acá, a ver.
columnas. Bien. No era la idea era esto. Bueno, ya vemos que no se llama más Juan, ahora se llama Lionel Messi. Lo estamos viendo acá, vemos que se actualizó tanto el nombre como el email. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra consulta funcionó correctamente. Bien, nos resta ahora solamente probar la ruta para borrar. Así que lo que vamos a hacer nuevamente, vamos a duplicar esta consulta y en vez de que se llame update, vamos a renombrar y vamos a decir que esto se llama, perdón, delete. Bien, listo, ya tenemos hecho el delete. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a nuestra ruta, a nuestras rutas de profesores y vamos a ver. Para que yo pueda hacer un delete le tengo que pasar el ID. Entonces ya sé que tengo que pasar el ID. ¿Sí? Porque ¿qué va a hacer nuestro controlador? Nuestro controlador, una vez que obtenga el ID en nuestro método delete professor, va a obtener el ID de nuestros parámetros, o sea del path_param, y con eso va a borrar en esta consulta SQL de nuestra tabla de profesores, donde el ID sea igual a lo que obtuvimos. ¿Sí? Si está todo bien, va a devolver un 204. ¿Sí? Eso no se preocupen, que quedó grabado un poquito antes de que ustedes se conectaran, así que nada, después ven ese video y ya van a entender lo que estoy haciendo. No se preocupen, traten de seguirme, no se preocupen, todo está bien explicado para atrás en el video, así que tranquilos. Bien, no hice ningún cambio, así que no voy a guardar, pero sí voy a venir a Thunder Client. Ya no necesito tener un body, así que esto lo voy a borrar. Esto lo voy a cambiar por delete. Y ahora voy a mandar mi consulta. Nuevamente lo hice recién, así que puede fallar. Va. Bien, me devolvió en 204. Dice que no tiene contenido porque claramente yo no devolví ninguna respuesta. Así que lo que vamos a hacer es chequear en phpMyAdmin si pudimos borrar exitosamente. Entonces nuevamente voy a tocar acá en profesores, esto se va a actualizar y me borró esa entrada. Ya solamente tengo una entrada que fue Juan Pérez, que la que creamos en la clase anterior. Con esto yo puedo decir que ya tengo terminada mi entidad profesores. Ahora debería empezar a trabajar y hacer lo mismo con la entidad alumno y con la entidad materia y matrícula, y creo que había otras entidades más. Así que, si quieren, podemos crear alumnos juntos para hacer todo el proceso de cero de nuevo y que todos puedan ver todas las opciones, o sea, cómo ir creándolo cada una de las entidades. ¿Les parece bien? Sí, a mí me parece bien. Listo, perfecto. Recuerden que la idea de esto no es hacerles el práctico, no sé si ese práctico ya lo entregaron o cómo les fue con eso. Pero la idea no es hacer el práctico, sino que la idea es que ustedes aprendan cómo pueden manejar un servidor Node desde cero, con todas las... con una estructura de carpetas bien correcta y a su vez con varias entidades. En nuestro caso, como habíamos visto ya en la clase anterior, tenemos varias entidades. Tenemos por un lado el profesor, por otro lado el alumno, por otro lado la materia. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a trabajar en las rutas del alumno. Para eso voy a cerrar todo. Sí, igual nosotros lo hicimos distinto, o sea, hicimos una sola tabla que es usuario, así que nos complicamos, bueno, nos sirve de ejemplo, pero no es una copia de lo que vos estás haciendo. Está bien, perfecto. Yo le dije que se iban a complicar, pero bueno, cada uno con su tema. Nada, lo del usuario está muy bueno lo que ustedes querían hacer, la verdad que a mí también me gustó como lo querían hacer. Pero bueno, complicaba un poco las cosas, porque bueno, la tabla usuario iba a ser como una entidad adicional que iba a tener un rol y demás, y todo eso va a ser... Iba a hacer que el resultado final sea mucho más estructurado y más correcto. De hecho, creo que generalmente funciona como ustedes lo querían hacer. Pero como el práctico no pedía eso, y como van a ver en el transcurso de su carrera profesional, lo peor que puede hacer un programador es complicarse las cosas. Si no lo pide, si el cliente no lo pide, no lo vamos a agregar, lo vamos a hacer lo más simple posible.
nada, ese es mi consejo para ustedes, chicos. Después cuando, bueno, ya el segundo cuatrimestre arranquemos con las clases y los que estén ustedes en esas clases van a ver que yo trato de hacer las cosas lo más simple posible. Y que si no le estoy pidiendo algo así, no digo que no esté bueno, o sea, siempre está bueno tener un valor agregado que venga de parte de ustedes, o sea, y yo eso lo valoro un montón. Pero la idea es tratar de avanzar, porque lo que siempre nos escasea a los programadores y les va a pasar a ustedes es el tiempo, o sea. Entonces crear una entidad nueva implica crear más complicaciones y por ende solucionarlas implica mucho más tiempo. Entonces, nuevamente, con este método no estoy haciendo como ustedes lo hacen, pero sí, perdón, ahí estoy aceptando a Ricardo que se está uniendo. Bien. Perdón, estoy tomando un matecito, así podemos continuar. Bueno, listo. Terminamos entonces con nuestra entidad profesores, creamos los métodos que nos faltaban y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra ruta y nuestro controlador para los alumnos. Entonces nuevamente me voy a dejar solamente abierto mi archivo index.js, solamente para que quede ahí. Me voy a venir a mi explorador de archivos y en la carpeta rutas, de la misma manera que yo había creado un archivo que se llamaba profesores.js, voy a crear un archivo que se llama alumnos.js. Bien. Y en controladores voy a hacer lo propio. Yo tenía solamente un archivo que se llamaba profesorescontroller.js. Ahora voy a crear uno que se llama alumnoscontroller.js. Bien. Perfecto. Bien. Yo creo que podemos reciclar un poco de código. Así que nada. Vamos a tener acá abierto al ladito el profesores.controller. Voy a cerrar este archivo, después trabajamos en las rutas. Y acá vamos a hacer casi lo mismo. Entonces, para no complicar las cosas y ahorrar tiempo, lo que vamos a hacer es copiar las funciones y vamos a ir explicándola una por una en Alumnos Controller, haciendo los cambios que necesitemos. Bien. Lo primero, nosotros tenemos que importar el pool de conexiones. Recuerden que esto es una configuración que nosotros hicimos en el archivo db.db.js, adentro de esa carpeta, que básicamente nos exporta un pool de conexiones, que básicamente es la manera que yo tengo de comunicarme con mi base de datos. Esto es importante, ya lo vimos en el video pasado, ustedes lo pueden repasar si quieren. Pero bueno, lo que estamos haciendo acá en Alumnos Controller, entonces, es importar nuestro pool de nuestro archivo db, ¿sí? Y empezamos a trabajar en los métodos CRUD, ¿sí? Bien. La primera función es, como habíamos dicho, es para obtener todos los alumnos, ¿sí? Entonces, se va a llamar getAll alumnos, no alumnos, alumnos. Y lo que va a hacer es hacer un try catch, donde va a obtener filas de nuestro pool de conexiones. Vamos a hacer un query de la tabla alumnos, no profesores. Alumnos. Vamos por las dudas a mirar nuestra tabla, no vaya a ser que se llame de otra manera. Pero nosotros vemos que acá se llama alumnos. Entonces, de esa manera lo tenemos que expresar en nuestro código. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá con este query? Que me traiga todos, este asterisco quiere decir todos, las filas que encuentre en la tabla de alumnos. Y que luego me las responda en formato JSON, ¿sí? O sea, me va a devolver un array. Como ven, esta constante es un array del resultado de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es devolverle al usuario que está haciendo esta consulta un JSON con todas las filas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a atrapar si llega a haber algún error. O sea, vamos a tratar de capturar cualquier error. Y vamos a pasar un console error, donde vamos a decir que tuvimos un error al obtener todos los alumnos. Y pasamos el error, ¿sí? En caso de que tengamos eso, le vamos a devolver al usuario que está haciendo la consulta un status 500, que quiere decir que tuvimos un error interno del servidor, ¿sí? Con esto ya quedaría lista nuestra función para obtener todos los alumnos. Vamos a ir con la función para obtener un alumno por ID. Igual a como hicimos antes. Vamos a copiar y pegar.
Ya no va a ser un profesor, sino que va a ser un alumno. Y acá vamos a decir, usando camel case, alumno, obtener alumno by ID. Le vamos a pasar los parámetros rec and res. Recuerden que esto viene de Express, así que son argumentos que me voy a traer de la librería Express, donde voy a decir que del objeto params voy a obtener el ID, o sea, del path param, como decimos acá. Esto no es profesores, sino que es alumnos. Es un comentario, pero también para que no quede confuso lo voy cambiando. Y lo que vamos a hacer luego es un try catch, donde vamos a obtener rows dentro de un array, donde le vamos a pasar el query select from alumnos where, o sea, donde el ID sea igual al ID que obtuvimos de los path params. Ahora, si nosotros obtenemos rows y el array es igual a 0, quiere decir que tenemos un error. O sea, nosotros intentamos obtener un alumno, no encontramos nada, el resultado fue 0 líneas, y como fue 0 líneas, no obtuvimos nada. Entonces, devolvimos un mensaje con status 404 diciendo que el alumno no fue encontrado, ¿sí? En caso de que sí haya un resultado, devolvemos la primera posición del array, o sea, 0. Bien, ¿qué pasa si tenemos un error? Bueno, lo mismo que antes. Tuvimos un error en obtener el alumno. Puede ser que haya un problema con el ID o algo y no lo pudimos obtener, entonces devolvemos un console error y devolvemos al usuario que está haciendo la consulta un res status 500, donde decimos que tuvimos un error interno del servidor. Bien, ya tenemos nuestra función asíncrona para obtener un solo alumno por ID. Vamos a pasar a la próxima, que es crear un nuevo alumno. Para eso nos vamos a copiar toda la función, nos venimos a alumnos controller y debajo lo pegamos, ¿sí? Entonces, acá en vez de crear un profesor va a ser crear un alumno, ¿sí? Bien. Ok. Ya no se va a llamar create profesor, sino que se va a llamar create alumno. Lo mismo que hicimos antes, necesitamos el rec and res. Vamos a obtener, recuerden, el nombre y el email. Yo me acuerdo qué datos tenía y quería ver eso. Lo vamos a ver acá. La tabla alumnos tiene ID, nombre, email. Entonces nosotros deberíamos crearlo con esos datos. Entonces de nuestro rec body, recuerden que cuando nosotros estamos haciendo un post pasamos la información que queremos guardar, nuestra base de datos, en el body de nuestra consulta, o sea en el cuerpo de nuestra consulta. Entonces capturamos los datos del body, que vamos a capturar el nombre y el email. Si el nombre o el email no existen, vamos a devolver un 400. Nombre y email son requeridos, ¿sí? Si esa condición no se activa, hacemos el try catch. Decimos que vamos a tener un resultado de nuestro query que estamos pasando al pool de conexiones, donde decimos que vamos a hacer un insert into, o sea, vamos a insertar dentro de la tabla alumnos el nombre y el email, los valores que nosotros lo ponemos acá con signo de pregunta, pero son nombre e email. Recuerden que nosotros siempre pasamos en los parámetros de nuestra consulta un array. Por eso acá lo ponemos con corchetes. Si está todo bien, va a devolver un 201, como que fue creado exitosamente. Y si tenemos un error, obviamente, primero, si tenemos una entrada duplicada, vamos a devolver un 409 diciendo que el email ya está registrado. Y si tenemos... vamos a devolver un mensaje en la consola para hacer el debugging. Y al usuario que está consultando está tratando de crear este alumno, vamos a devolver, acá no es profesor, sino que es alumno, un 500 diciendo que tuvimos una entrada, un error interno del servidor, ¿sí? Acá esto, vamos a cambiarlo por alumno. Y no sé si hay algo más que cambiar. No, bueno, listo. Ya tenemos nuestra función para crear alumno. Seguimos, así ya terminamos. Y acá tenemos la función para actualizar un profesor, que esto, como le decía, bueno, ahí se conectaron algunos tarde y no
no lo expliqué. Pero nosotros esto no lo habíamos hecho en el video anterior, o sea, lo hice en este video. No se preocupen, quedó grabado. Me estoy asegurando de que esté bien grabado, no se preocupen. Que esté grabado el sonido también, que fue lo que nos pasó la vez pasada. Y lo dejé grabado y expliqué cómo crear esta función. Que la voy a copiar y la voy a explicar así brevemente encima, para que ustedes entiendan qué es lo que hice, ¿sí? Entonces voy a crear esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Esta función es para actualizar un profesor, pero en este caso va a ser para actualizar un alumno. Acá voy a poner alumno. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, como decía, lo van a ver después grabado. Nosotros, para poder actualizar un alumno, yo necesito saber qué alumno voy a actualizar. Por eso necesito tener su ID. Voy a obtener el ID porque lo voy a pasar por los path params. O sea, en el endpoint, o sea, en el URL que yo estoy consultando, voy a tener que pasar el ID de quien quiero actualizar. Y luego voy a tener que pasar un body tal cual fuera un post. O sea, como si yo estuviera queriendo crear un nuevo. Porque seguramente uno de estos dos datos van a ser los que yo quiero actualizar. O sea, nosotros ya tenemos un registro creado y yo quiero actualizar o el nombre o el email o las dos cosas. Y justamente es lo que hago después. Si no hay nombre y no hay email, esto va así, perdón. Voy a devolver un 400, voy a decir, mira, che, al menos alguno de los campos no es correcto. O sea, porque no me estás ni pasando el email ni me estás pasando el nombre. Por eso decía en el video que he grabado que cuando ustedes hagan este tipo de actualizaciones, por más que quieran actualizar solamente el nombre, igual pasen en el body las dos cosas. O sea, por más que el email no tenga ningún tipo de actualización o no haya que hacer ningún tipo de modificación, pásenlo igual y de esa manera ampliamos nuestro rango de detección de errores, ¿sí? Entonces, ahí empiezo a crear mi query, que primero lo declaro como un update. Acá no es profesores, sino que es alumnos. O sea, voy a hacer un update en la tabla de alumnos y voy a setear. Acá es importante que dejen este espacio. Ahora van a entender por qué. Pero acá fíjense que queda un espacio. No lo estoy haciendo sin querer, sino que lo estoy haciendo intencionalmente. Y voy a crear una variable de tipo constante que se va a llamar params. Y va a ser igual a una lista vacía. Entonces, ¿qué hice acá? Recapitulemos. Creé una variable que yo puedo luego editar. Por eso le puse la palabra clave let. Y creé un string que luego yo lo voy a usar como query, donde digo update alumnos, setear, y todavía me falta seguir trabajando en ese query. Entonces luego digo que si existe nombre al query que ya tengo, o sea a esto, agrégale nombre igual a signo de pregunta. Después luego yo ese signo de pregunta voy a pasar valores, por eso lo dejo ahí. Entonces nuestro query, que antes era así, ahora luciría de esta manera. O sea, nosotros no lo estamos viendo, pero luciría de esta manera. Y después digo que si existe un email, nuestro query, que antes era esto, ahora pasaría a ser esto, ¿sí? Y a su vez le voy a agregar email igual a signo de pregunta. Ahora nuestro query luciría como esto. Update profesores. Perdón, esto no es profesores, sino que es alumnos. Alumnos. Estos son comentarios solamente, pero igual lo cambio para que no sea confuso, ¿sí? Entonces hasta acá, hasta la línea 69, nuestro query luciría como update alumno set nombre igual a signo de pregunta, email igual a signo de pregunta. Y lo que estoy haciendo es insertando dentro de mi constante params tanto el nombre como el email. O sea, nuestro params a esta altura debería lucir como esto. Un array que va a tener adentro nombre y email. Así luciría nuestro params en este momento. Recuerden, arrancamos como que estaba vacío, luego le insertamos el nombre, luego le insertamos el email. Bien. Para terminar, después de haber pasado por esas dos condiciones, voy a decir que mi query también le voy a agregar a esto que ya teníamos hasta acá
where ID igual a signo de preguntas. Esto es importante, acá hay un espacio, no lo estoy haciendo intencional, o sea, no lo estoy haciendo sin querer, sino que lo estoy haciendo intencionalmente, a propósito, porque ahora nuestro query va a ser como esto, o sea, va a ser update alumnos set nombre email where ID es igual a signo de preguntas. Y lo que voy a hacer en params, de la misma manera, voy a insertarle a lo que ya tenía, que era el nombre y el email, el ID. Entonces nuestro param debería lucir de esta manera. Nombre, perdón, no va en mayúscula, sino que en minúscula, nombre, email, ID. Bien. Listo, yo una vez que completé todo esto, ahora sí ya puedo pasar a mi try catch y puedo decir que mi resultado va a ser igual al pool query, y a diferencia de como veníamos haciendo anteriormente, ahora le voy a pasar mi variable query, que hasta esta parte se debería ver como esto. Es como si yo pasara este texto que estoy seleccionando acá, solamente que bueno, yo lo tengo encapsulado dentro de una variable y lo paso como una variable. Y params vendría a ser un arreglo, o sea, un array, una lista que empezó vacía, pero luego la fui alimentando con el nombre, con el email y con el ID. O sea, lo que estoy haciendo básicamente es la misma consulta que veníamos haciendo anteriormente, solamente que estoy pasando variables en vez de pasarle el texto literal, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Si mi resultado no tiene ninguna fila afectada, quiere decir que tuve un error. Entonces voy a devolver un 400, ¿sí? Acá esto no va a ser profesor, sino que más bien va a ser alumnos. Bien, alumno no encontrado, no se hicieron modificaciones. Si la condición no se activa, quiere decir que todo salió bien. Entonces voy a decir alumno actualizado correctamente. Si llega a haber un error, lo voy a capturar y voy a decir, primero, si hay una entrada duplicada, voy a devolver un 409 y voy a decir que el email ya está registrado por otro alumno. Y si voy a pasar por la consola el error de actualizar el alumno. Perdón. Y voy a desplegar el error. Y a su vez voy a devolver un status 500, es decir, que hubo un error interno del servidor, ¿sí? Con eso, mi función para actualizar alumno ya estaría lista. Lo único que me falta para terminar es mi función de eliminar alumno. Entonces voy a copiar esto. Acá voy a dejar un espacio. Me gusta que quede más ordenado. Voy a volver a mi controlador de alumnos. Voy a copiar y pegar, perdón. Eliminar alumno. ¿Qué dice? Alumno. Ah, había borrado delete y ir a borrar profesor. Alumno. Bien. Nuevamente necesito mis parámetros porque yo, nuevamente, antes de borrar algo necesito saber qué voy a borrar. Y para saber qué voy a borrar, necesito tener el ID de lo que quiero borrar. Entonces, si yo quiero borrar el alumno X, necesito el ID del alumno X para poder borrarlo. Porque luego, cuando yo hago el try catch, van a ver que yo obtengo un resultado del tirar el siguiente query. Delete from profesores, where ID es igual al ID que yo estoy obteniendo con mis params. Nuevamente, si ninguna de las filas fue afectada, quiere decir que tengo un error. En cambio, si alguna, acá vamos a poner alumno. En cambio, si lo pude borrar normalmente, voy a tirar un 204, que es un mensaje para decir que fue exitoso. Voy a decir que fue borrado OK. Y en caso de que tenga algún error, nuevamente como venimos haciendo, voy a tirar un error en consola, diciendo que no pude borrar el alumno, voy a desplegar el error y voy a devolver al usuario que está haciendo la consulta un status 500, es decir, que hubo un error interno del servidor. Bien, último paso para ya terminar nuestro controlador. Recuerden que nosotros tenemos que hacer lo que se llama el módulo exports. Entonces, de la misma manera, vamos a tener que crear este objeto para que yo pueda trabajar con ello luego en mis rutas, ¿sí? Entonces voy a decir módulo exports
voy a abrir llaves. Y acá empiezo a detallar las funciones que voy a exportar. En mi caso es create alumno. La vamos a ordenar bien. Get alumnos. Get alumno by ID. Create alumno. Update alumno. Y delete alumno. Con eso ya estamos exportando todo, ¿sí? Esto me dice que tengo un error y no sé dónde. Ah, puede ser que me haya equivocado. Porque, sí, claro, esto lleva un igual. Ahí está. Listo, ya tengo mi controlador de alumnos terminado, ¿sí? Como ven, luce exactamente. Creo que alguien me mandó un mensaje, puede ser. A ver. No sé si alguien está hablando. Ah, me dice que el query de SQL está mal en profesor en vez de alumno. Vamos a ver. Puede ser que me haya equivocado. Venía tratando de hacer todo bien. From alumnos, esto está bien. Select from alumnos, where ID, eso está bien. ¿Hola? ¿Ricardo? Ah, no tiene micro, dice. ¿En cuál de los métodos? En delete alumno, ¿eh? Gracias. Vamos a ver, puede ser que se me haya pasado. Gracias, acá está. Alumnos, ahí está. Bien, perfecto. Gracias y muy atento ahí, Ricardo. Tiene un punto extra, Ricardo. Bien, ya tenemos todo listo. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestras rutas. O sea, nosotros ya teníamos nuestro archivo de rutas creadas. De la misma manera que hicimos con profesor, y para ahorrar tiempo, vamos a abrir los dos archivos simultáneamente a fin de tener las dos rutas ahí listas. Entonces vamos a abrir alumnos por un lado, que está vacío, y vamos a abrir profesores. Vamos a copiar todo, esto es rapidísimo. Bien. Vamos a decir que vamos a requerir Express, o sea, necesitamos sí o sí de Express para trabajar con esto. Express es lo que alimenta a nuestro servidor. Es la librería por defecto para crear servidores en Node. Vamos a usar Router, que es un método que trae Express. Vamos a decir que acá esto va a ser alumno controller. O sea, ya no va a ser el profesor controller, sino que va a ser el alumno controller. Esto lo vamos a cambiar por alumno controller. Se llama alumnos controller. Alumnos controller, ahí está. Y vamos a empezar a pasar las rutas. En nuestro caso va a ser get alumnos alumno controller. ¿Qué tal? A ver si está funcionando. ¿Qué tal alumnos? Get alumno by ID. Esto va a ser alumnos. A ver, un método rápido si ustedes quisieran cambiar todo y editar todo, ustedes podrían tranquilamente apretar Control F. Y acá en este coso que le sale, voy a decir que busque todo lo que diga profesores y que lo cambie por alumnos. Apretan Enter y se va a ir cambiando todo. En mi caso creo que tengo un error porque no es alumnos, sino que es alumno. Alumno y alumno. Y acá ya no va a ser create, sino que es create alumno. Update alumno. Y delete alumno. Y esto no va a ser profesor, sino acá también puedo hacer lo mismo, puedo decir profesor. Todo lo que busque y encuentre profesor, cámbiamelo por alumno. Entonces, aprieto Enter, aprieto Enter y ya me cambió todo. ¿Sí? Vamos a revisar
No me gusta hacerlo así porque después no está seguro si quedó todo bien cambiado. Dice que no encuentra nada que se llame profesor. A ver si encuentra algo que llame profesores tampoco. Así que vamos a cerrar acá. Y vamos a ver, revisar manualmente. Alumnos, alumnos ID, alumno controller, get alumno, get al alumnos, create alumno. Creo que está todo bien. Cualquier si tiene un error nos vamos a dar cuenta. Bien. Listo, ya tengo mis rutas listas. ¿Cuál es mi último paso para ya empezar a usarlas? Ahora sí voy a cerrar todo. Me voy a ir a mi archivo index.js. Y acá lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes. Voy a decir app.use, o sea, use. Cuando yo llame a la ruta API alumnos, ¿qué va a pasar? Voy a llamar a mi ruta alumnos. No sé si me quedó bien el... No me fijé eso. Modo export router. Listo. Que yo lo tenía que haber importado, perdón, acá. Y no lo hice. Entonces acá creamos una nueva importación. Alumnos routes require. De la misma manera que hicimos con los profesores. Pero en este caso alumnos. Bien. Acá lo dejé con 2S. Eso está mal. Esto lo guardo. Y acá debería ser alumnos. Alumnos. Routes. Listo. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Mi servidor ya sabe que cuando yo llame a la ruta API alumnos, dependiendo la opción que yo haga, debe traerme todas las rutas de alumnos, que a su vez tienen los métodos de mi controlador. ¿Sí? Con eso yo ya estoy modulando mi aplicación para solamente ir trabajando o en el controlador, o en las rutas, o en el archivo index.js. Creo que se va entendiendo y creo que se están dando cuenta de cuán prolijo es trabajar de esta manera. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, todo bien separado. Todo bien separado, todo bien prolijo. La idea es trabajar de esa manera, con ese patrón. Tiene algo que a mí no me gusta, que seguramente tal vez a ustedes sí o no, que hace que las cosas sean muy repetitivas. Si ustedes se fijan, estamos repitiendo lo mismo que hicimos antes, lo estamos haciendo casi exactamente igual, solamente que estamos cambiando el nombre de la entidad y qué sé yo. Es muy repetitivo. La idea es tratar de no hacer esas cosas. Por eso existen frameworks que nos ayudan con todo esto. Por eso nadie... No es que, o sea, que las personas hoy en día hacen esto. Tal vez alguien lo hace, tal vez una empresa lo hace. Pero ¿qué pasa? En una aplicación normal de la vida real no tienen 3, 4 entidades, tienen 50. Entonces, tenés que hacer 50 veces lo mismo, es todo un quilombo, ¿no? Pero bueno, nada, para eso existen frameworks como Nest.js, por ejemplo, que es un framework espectacular, que seguramente ustedes lo van a aprender ya en tercer año, que les ayuda con todo esto, les genera casi todo el boilerplate, o sea, todo el código solo, sin que ustedes tengan que hacer mucho, van corriendo comandos y van creando entidades, va creando las tablas, va creando las consultas de SQL. Es más, se usan cosas que se llama, por ejemplo, TypeORM, que ya les crea todas las consultas. Usted no tiene que escribir ninguna consulta en SQL, nada de eso. Pero bueno, está bueno, de todas maneras, esto se los digo de onda, o sea, como una recomendación de alguien que pasó por todo esto. Está bueno conocer la base. Después van a ver Nest y van a decir, esto funciona con Spread. En el fondo de todo esto, detrás de todo esto que yo estoy viendo acá, está pasando algo que yo ya hice, que yo ya sé cómo funciona. Por lo cual ya sé cómo estoy trabajando. O sea. Así que, pero bueno, lamentablemente tienen que pasar por todo este proceso para poder darse cuenta de cómo funcionan las cosas luego. Ahora sí. Lo que vamos a hacer ahora, recuerden que tenemos que cada vez que hacemos cambio tenemos que volver a correr nuestro servidor. Entonces decimos node.index.js. Y ahora tenemos nuestro servidor corriendo en puerta 3001. La conexión a la base es exitosa, ¿sí? Ahora nosotros tenemos nuestra API alumnos. Ahí deberíamos hacer nuestra consulta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir de nuevo al Thunder Client.
Bueno, yo acá tenía un post para crear profesores. Voy a copiarlo. Voy a decir duplicate. Y a esta copia le voy a cambiar el nombre. Y voy a decir rename. Create. Profe, ¿Sí? ¿eso qué es? ¿Está dentro de Visual Studio? ¿O no? ¿Un módulo? Esto es Thunder Client. Se nota que no viste mis videos anteriores. Porque si hubieras visto mis videos anteriores, sabrías lo que es. De hecho, el título de los videos anteriores dicen Thunder Client. Thunder Client es una extensión de Visual Studio Code. Sí, es como una especie de Postman. Es como una especie de Postman, Insomnia, algo por el estilo. Ok. Te recomiendo ver los videos anteriores. Y ponerle me gusta y seguirme en mi canal. Dale, pues. Bien, seguimos, chicos. Dale, sí, este está bueno, qué sé yo. No, a ver, Postman es mucho más completo, tiene funciones más avanzadas que en algún momento seguramente ustedes van a necesitar usar. Insomnia es uno que yo uso bastante, me parece mucho mejor que Postman. Está bueno. Ambas son aplicaciones externas a Visual Studio Code. Pero lo que tiene de bueno Thunder Client es que te permite usarlo mientras estás codeando, o sea, como lo estamos haciendo ahora. Por eso está bueno. Pero bueno, fíjate que yo tuve que duplicar acá y crear, cambiar el nombre, todo esto con Postman creo que no pasa. Acá lo que vamos a hacer es cambiar nuestra URL. Vamos a decir que ya no vamos a hacer una consulta a profesores, sino que vamos a hacer una consulta a alumnos. Bien. Bien. Yo estoy haciendo un post. ¿Por qué estoy haciendo un post y no el get all? Porque, bueno, no tengo todavía ningún alumno en la base de datos, con lo cual debería crear uno para luego poder obtenerlos, ¿no? Entonces vamos. Vamos a crear un alumno que se va a llamar, no sé, Leandro Paredes, ya que estamos con el partido de la selección ayer. Y que va a ser su email lparedes@example.com. Entonces vamos a hacer nuestro post. Nosotros estamos mandando los datos que necesitamos, o sea, el nombre y el email. No deberíamos tener problema, pero bueno, todo puede fallar, como ya saben y como ya ha pasado en veces anteriores. Mandamos nuestro send. Nos devolvió un 201, quiere decir que está creado. Si yo me voy a, ¿cómo se llama? A mi phpMyAdmin y me voy a alumnos, debería haber una entrada que se llama Leandro Paredes. O sea, funcionó. Vamos a seguir. Ya tenemos el create alumno. Ahora vamos a duplicar nuevamente. Vamos a cambiar el nombre. Rename. Ya no se va a hacer create alumno. Ya no va a ser un post, sino que va a ser un get. Y va a ser get al alumnos. Entonces ya no va a ser un post, va a ser un get. Ya no es necesario que pase un body porque estoy haciendo un get. Cuando hago un get no se pasa body. Vamos a guardar y vamos a enviar. Y me está devolviendo un JSON. Recuerden que nosotros habíamos puesto que devuelva un JSON con todas las entradas que tiene mi base de datos, que en este caso es una sola. Si nosotros creamos otro, vamos a crear acá un Cuti Romero. No, hice algo mal. Ahí. Y hago un send. Se creó. Y luego si hago un get all, debería obtener a Cuti Romero. Ahí ya estoy teniendo un JSON. O sea, fíjense que esto es una lista. O sea, fíjense que está con corchetes. Y dentro tiene dos objetos. Objetos del tipo alumno, para decirlo de alguna manera. Eso lo van a entender después cuando vean TypeScript. Van a tener como un type que se va a llamar alumno. Y el alumno va a tener tres atributos. Uno va a ser el ID, otro va a ser el nombre y otro va a ser el email. Pero no lo quiero confundir con esto. Sí les voy a decir que esto que me está devolviendo es un array, o sea, una lista que tiene dos posiciones. La posición 0 sería Leandro Paredes, la posición 1 sería Cuti Romero. Bien. Vamos a hacer un próximo get y ya vamos terminando. Este ya no se va a llamar así, sino que vamos a obtener get. Esto se va a llamar get alumno
by ID, o sea, por ID. Y yo lo que voy a hacer también es un get, solamente que en este caso voy a pasar un path param, que en este caso le vamos a poner número 2. Debería traerme a Cuti Romero. Vamos a ver si funciona. Está funcionando, me trajo Cuti Romero, o sea, estamos obteniendo por ID. Bien, seguimos, vamos a crear uno nuevo, que va a ser... ¿Alguien sabe cómo se llama el Cuti Romero realmente? Yo la verdad que no me acuerdo. Porque ahora vamos a hacer un put y va a ser un update alumno. Bien. Entonces esto va a ser un put. Vamos a actualizar el put número 2. En el body, recuerden que nosotros habíamos dicho que íbamos a pasar los datos que queríamos actualizar. Bien. Disculpen chicos, voy a silenciar un cachito, pero lo voy a seguir haciendo sin hablar. Bien, esto ya no se va a llamar Cuti, sino que se va a llamar Romero solamente. Y también voy a hacer acá una modificación en el email. Así. Y vamos a mandarlo. Tuvimos un 200. Se actualizó correctamente. Vamos a ver acá en el PHP Miami que se haya actualizado, ¿sí? Como ven, ya no se llama ahora Cuti Romero, sino que se llama solamente Romero y su correo también se actualizó. Ahora lo que vamos a hacer es borrarlo. Entonces, como hicimos antes, esto ya no va a ser un put, va a ser un delete, un delete. Ya no necesitamos pasar un body, estamos eliminando, así que no necesitamos pasar un body. Sí necesitamos pasar el ID, recuerden que tomamos el path param y con eso sabemos qué tenemos que borrar. Entonces lo que vamos a borrar acá es a la entrada que se llamaba Romero. Mando un send, me devuelve un 204 sin contenido, o sea, yo estoy borrando, me está diciendo un 204 que se borró, pero no me está dando ningún tipo de respuesta en JSON. Generalmente se hace así, pero bueno, si ustedes quisieran dar una respuesta también se puede. Pero cuando hacen un delete, generalmente no se devuelve ningún tipo de respuesta en response. Así que bueno, ya tenemos eso. Lo que vamos a ver nuevamente es verificar en nuestra base de datos que se borró. Y ahí vemos solamente que tenemos solamente una entrada, que en este caso es la de Leandro, ¿sí? Así que bueno, con eso chicos ya creamos nuestra entidad exitosamente, nuestra entidad alumnos, y ya tenemos nuestro CRUD hecho para alumnos, ¿sí? Estuvimos trabajando con path params, estuvimos trabajando con un patrón donde ponemos todas nuestras lógicas dentro de archivos separados. O sea, estuvimos haciendo un buen trabajo, creo que estuvimos trabajando bastante bien. Y creo que es mucho más fácil para entenderlo. Como entenderán, después vamos a tener que crear para matrícula, vamos a tener que crear, pero bueno, ya el proceso es repetitivo. Yo creo que en el próximo video, yo en algún momento del fin de semana voy a crear lo que me falta. Y ya nos vamos a enfocar en cómo, por ejemplo, porque había parte del trabajo que decía como que los alumnos solamente los podía crear el profesor. Entonces vamos a tratar de buscar una manera para, usando path params o algún elemento del body, vamos a hacer una condición y vamos a decir, mira, estoy creando el alumno, pero antes de eso vamos a verificar que la persona que lo está creando sea un profesor realmente. ¿Me entendés? Entonces, de esa manera, chicos, vamos a poder seguir el práctico como lo hacía el profesor.
Seguramente el práctico ya lo tienen que entregar, pero hasta donde hemos avanzado, la idea de estos videos no era hacer el práctico, sino que ustedes entiendan una manera clara y concisa de cómo ir creando eh, datos y cómo crear un CRUD con un patrón de carpetas separadas, ¿no? Si tienen dudas, siempre me pueden escribir. Este video, bueno, ahora cuando lo termine lo voy a trabajar un cachito en el editor de video y después lo voy a estar subiendo a YouTube para que lo puedan ver ustedes y sus compañeros. Y entiendo que ahora van a tener una clase con el otro profesor, así que no sé. Seguramente ahí se van a sacar algunas dudas y demás. Coméntenme antes de que terminemos si tienen alguna otra duda. Genial, no, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, si tienen cualquier duda, no duden en escribirme, díganme y lo seguimos. Realmente en próximo video a mí me gustaría... Me parece que ahora tenemos que seguir nosotros, ya hay mucha ayuda. Sí, No sé si le va a gustar a Roberto. Mirá, yo lo estoy hablando. A ver, estoy hablando con Roberto. Él me dijo lo primero que me dijo, no le hagas el práctico. La idea no es hacerle el práctico, chicos, la idea no es esa. Si no se equivocan, no van a aprender. Lamentablemente en esta profesión hay que equivocarse mucho para aprender mucho. Entonces, nada, se van a tener que equivocar, ¿sí? Se van a tener que romper la cabeza, se van a tener que quemar los pelos, se van a tener que desvelar seguramente. Y les va a pasar como nos pasa a todos, que de repente tenemos una idea y después la tratamos de concretar en código, ¿sí? Hay que aprender a abstraer, hay que aprender a entender cómo funciona todo. Y para eso lo mejor que podemos hacer es seguir otros ejemplos y ver cómo lo podemos hacer. Pero sí, hay algo que les voy a decir y que se los voy a insistir durante mis clases en el cuatrimestre que viene, es que todo se puede hacer, chicos, no se pongan límites. Todo se puede hacer, cualquier idea que tengan se puede hacer. Pero bueno, obviamente como todo lo bueno siempre lleva trabajo y lleva aprendizaje y una curva de aprendizaje que a veces suele ser baja, a veces suele ser alta. Pero bueno, no hay que desanimarse. La frustración es algo que nos va a pasar todo el tiempo, así que eso hay que saber manejarlo. Pero bueno, no bajen los brazos. O sea, todos podemos hacer esto y todos estuvimos en el lugar que están ustedes ahora. Así que no se sientan que no pueden. Yo te lo digo, chicos, porque pasé por lo mismo que están pasando muchos de ustedes. O sea, muchas veces dije, esto es realmente lo mío. Y después, bueno, me terminé convenciendo de que sí. Nada, y así seguimos para adelante. Pero todos podemos lograr esto, así que no se rindan. Y nada, la idea es que de este taller justamente es poder, nada, por un lado sacar las dudas y por otro lado también ganar confianza, aprender maneras de hacer las cosas. Y que se den cuenta de que no es tan complicado como parece a veces. ¿Sí? Genial, entonces. Quería decir también, a ver, yo he visto que nos estamos metiendo mucho en backend estos días. Ya venimos como 4 videos de puro backend. Así que posiblemente en el próximo video ya empecemos a trabajar con algo de frontend también. Vamos a hacer un formulario para que todos estos datos que nosotros estamos pasando por Thunder Client o Postman o lo que estemos usando, poder pasarlo por una interfaz. Porque es importante para mí eso, porque me gustaría que cuando arranquemos en el segundo cuatrimestre ya vengamos con una base, aunque sea de HTML, CSS y JavaScript, por lo menos para hacer este tipo de operaciones, nada más. Después ya veremos de trabajar con frameworks como React o como Vue, y bueno, ahí las cosas se complejizan desde el lado del frontend, pero por lo menos tener una base ahí, aunque sea chiquitita, aunque sea mínima, de cómo funciona, por ejemplo, el DOM, de cómo funciona, qué sé yo, cómo vincular nuestro CSS, cómo vincular nuestro JS, cómo trabajar con formularios en JS desde el lado del cliente, todas esas cosas que son de la misma manera que está pasando ahora con esto. Vamos a empezar desde cero, pero está bueno tener esa base para que después podamos avanzar fluidamente durante las clases y usar el cuatrimestre lo máximo posible, porque el cuatrimestre parece que es un montón, pero realmente no lo es para explicar todo el contenido que tengo previsto enseñar. O sea, la idea es que ustedes salgan con un conocimiento de un framework tipo React o ¿cómo se llama? Vue. A mí me gustaría dar Angular, pero ya estamos hablando de otro calibre. Así que nada, pero sí me gustaría que antes de que termine este taller de este cuatrimestre podamos hacer aunque sea 1 o 2 páginas básicas, sin mucho estilo, sin mucha complejización de lo que es hacer consultas a una API desde un frontend así peladito.
Así que nada, seguramente lo estemos viendo ya en la próxima clase. Si tienen algún tema con eso, díganme y ahí nos organizamos. Si no tienen más consultas y si no hay ninguna observación, los saludo y me despido. Bueno, muchas gracias, Matías. Creo que está la otra clase ahora, así que también me despido. Los dejo. Chao chicos, que tengan una linda tarde. Chao, Terminen bien la semana. Profe, nos vemos. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Saludo a todos los que sean padres.